Iglesia, buenos días. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Para las visitas que por primera vez nos están dando el privilegio de poderlos darle la bienvenida. También estoy alegre, quiero compartirles que el día de hoy Pastor Hamilton y Pastor Edgar se están congregando en Iglesia Bíblica Petra Colombia. Y ha sido de mucho ánimo porque años atrás, como iglesia, hemos tenido una visión, ¿verdad?, de plantar más iglesias. Por supuesto, este deseo que está en los líderes y en la congregación se ha querido desarrollar precisamente en la localidad de Nicaragua. Pero el Señor, en sus planes soberanos, providenciales y grandes, ha decidido que la iglesia también se expanda al sur de Colombia. Entonces, hoy quiero comentarles eso. Estamos bastante alegres por lo que Él está haciendo y lo que continuará haciendo, por supuesto, también en nuestra iglesia y en los demás campos. Amén. Seguimos con la serie de Romanos para los que nos han estado visitando con más frecuencia. Seguimos estudiando, ya estamos casi en la etapa final, estamos en el capítulo 15. Hoy ya estaré yo terminando el capítulo 15 y después quedaría solo conclusiones y saludos. Pero quisiera comentarle algo que vale la pena recordar. Recordemos que en las últimas prédicas se nos ha recordado el proyecto evangelístico y de redención que tiene Dios hasta los confines de la tierra. Iniciando desde Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, y culminando en Apocalipsis 7:9, cuando dice: vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Entonces vemos cómo la gran comisión nace en Génesis y culmina en Apocalipsis. Como iglesia somos parte de esta trama para todos aquellos que necesitan escuchar el evangelio. Es importante también recordar y afirmar que esta carta de Romanos tiene un sentido puramente doctrinal. Carlos nos decía hace 2 domingos que esta carta era casi una suma teológica sistemática, de teología sistemática. También la misma carta se dirige a la iglesia, pero no para atender asuntos de inmadurez. Es decir, como los asuntos que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios o en la iglesia de Gálatas. El énfasis en esta carta es doctrinal, relacionado exclusivamente cómo el pecador puede encontrar perdón en Dios por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el énfasis principal. Y lo podemos resumir de la siguiente manera, de forma muy general. Número 1, hay un diagnóstico al ser humano y su condición deplorable. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita un redentor. Número 2, cómo el hombre puede llegar a ser justificado solamente por la fe sola, no por las obras. Número 3, cómo el hombre puede ser redimido por gracia. Número 4, cómo esto impacta en la vida del hombre, es decir, en la vida diaria del creyente. Y por último, esta carta termina con anhelos del apóstol Pablo y conclusiones, recomendaciones a la iglesia de Romanos. Entonces, en esta etapa nos encontramos, pero también vamos a llegar a un dilema en estos versículos que hoy vamos a estudiar. Pero antes les quiero invitar a que por favor oremos juntos para que el Señor nos ayude a entender su verdad. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque es hermoso el poder, Señor, disfrutar de los medios de gracia que tú has provisto, Señor, desde muy temprano, Señor, a través de la oración. La iglesia, Señor, tuvo dirección a través de 4 peticiones de oración donde nosotros de alguna manera podemos expresar todas nuestras necesidades a ti, al trono de gracia y con confianza acercarnos, mi Dios, por la obra de Cristo. Con confianza podemos expresar todas nuestras necesidades, mi Dios. Y luego de esto podemos adorarte con toda libertad, Señor. Cantarte, Señor, con los salmos, con tu palabra, a través de la dirección del ministerio de alabanza, Señor. Te alabo, te glorifico por todas estas cosas que nos permites disfrutar. Pero ahora yo quiero rogarte por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones que podamos adorarte a través de la predicación del Evangelio, Señor. Ruego por mi corazón para que estas cosas que he aprendido las pueda
expresar, Señor, y también encomendar a tu iglesia de una manera amorosa, con gracia y verdad. Pero también que la iglesia pueda tener un corazón presto a escuchar, a obedecer, a confesar sus pecados, a arrepentirse, mi Dios, y a buscar perdón en ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que has hecho en los diferentes campos de la iglesia. Vemos tu mano de gracia, de poder, Señor. Y gracias, mi Dios, por tu fidelidad y tu grandeza. Glorifícate a través de esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estábamos leyendo esta parte donde nos encontramos en la etapa final de Romanos, ya casi concluyendo. Creo que algo de lo cual nosotros vamos a estar sumamente de acuerdo es que las Escrituras están llenas de paradojas. Sí, las Escrituras están llenas de paradojas. Cristo nos enseñó a través de muchas aplicaciones, utilizó figuras literarias y retóricas para dar mensajes importantes a la iglesia o a sus discípulos. Figuras retóricas como utilizó las metáforas, utilizó parasimiles, utilizó analogías, hipérboles, entre ellas utilizó la paradoja. Pero ¿qué es una paradoja? Para aquellos que tal vez no tienen muy claro la definición. Bueno, la paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En palabras sencillas, es una expresión que aparenta contradicción, pero que en realidad no lo es. Eso es una paradoja. Por ejemplo, algunos pasajes para darle una ilustración más clara. El Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 25 dice lo siguiente. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. También Mateo 6, 25 nos da otra ilustración. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, estos son ejemplos de lo que sería o aparente contradicción, pero en realidad no lo es. Esta es una paradoja. Por otro lado, las Escrituras también nos enseñan que Dios es soberano. Cantamos eso también, que Dios es soberano. Increíblemente, esos son conceptos que tenemos muy rápido en nuestra teología. Dios es soberano. La gracia de Dios es providencial, todos estos conceptos los tenemos en nuestra mente. Eso quiere decir que Dios tiene control absoluto de todos los acontecimientos, no solo del ser humano, sino de cada partícula o átomo de su creación. Es decir, abarca las cosas aún más pequeñas y microscópicas que nuestros ojos no pueden ver. Por ejemplo, el COVID. Para Dios no fue algo que lo tomó por sorpresa. Ningún imprevisto puede frustrar los planes de Dios. Ninguno. En cambio, nosotros, los imprevistos, nos pueden hacer cambiar los planes. De eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, algunos pasajes para ilustrar la soberanía de Dios lo tenemos en Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. También Job 42, 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. También lo dice en Isaías 46, 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es un atributo de Dios, la soberanía. Pero esas son ilustraciones a través de algunos pasajes donde Dios muestra su soberanía. Podemos observar cómo la soberanía divina de Dios se manifiesta en toda su creación. Por un lado, podemos entender de forma breve el significado de una paradoja. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Cómo tratar de armonizar una paradoja que pareciera contrario a la soberanía de Dios? Por otro lado, este es un dilema realmente, pero hay muchos pasajes que pueden confirmar que la voluntad de Dios y su consejo prevalecerá por encima de los nuestros. La interrogante que surge es, ¿qué sentido tiene que oremos? ¿Qué sentido o qué diferencia hace mi oración a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, donde sabemos que Él tiene control de todas las cosas y ese va a ser lo que establezca su consejo? ¿Qué sentido tiene la oración entonces? Si yo oro y se va a hacer la voluntad de Dios. Estoy muy seguro que a lo largo de su vida, ustedes han visto la mano de Dios responder sus oraciones. Estoy muy seguro que sí. Algunas se responden muy específicas, otras parcialmente de acuerdo a lo que pedimos. Algunas no se responden de forma inmediata, sino que toman un poco más de tiempo.
y otras no son respondidas de acuerdo a nuestra petición porque Dios responde y supera nuestra expectativa. Por supuesto, hay oraciones que no están de acuerdo a la voluntad y por tanto no hay ninguna respuesta. Pero inclusive lo que nosotros vemos como una oración no contestada es una respuesta a la voluntad agradable de Dios, el no darnos lo que le estamos pidiendo. Esa es una respuesta de parte de Dios, el no dar lo que nosotros estamos pidiendo, porque su voluntad es mucho mejor que la de nosotros. Entonces, esto es más o menos para poner una introducción, pero ahorita que vamos a leer el versículo 30 al 33, vamos a terminar leyendo eso. Quiero ponerles un contexto para que sepamos qué es lo que va a hacer Pablo en estos versículos. Dice que la voluntad de Dios, en el título de esta prédica es la voluntad de Dios a través de la oración del creyente. Y podemos empezar el contexto de nuestra prédica de hoy en el versículo 24. El versículo 24, siempre en el capítulo 15 de Romanos, dice: cuando vaya a España, los visitaré. Así dice. Si quisiéramos un contexto a esta prédica, esta es la verdadera razón que tiene Pablo de ir a España, de ir a Roma, ¿verdad? Y en el versículo 22 al 24, él brinda importantes detalles sobre esto. Dice, van a tener una filmina sobre eso, dice que una de las razones por la que Pablo quería ir a Roma a visitar a la iglesia de Jerusalén, o que no había podido ir, era que se le había impedido porque se encontraba en Roma, por supuesto, porque la razón de él principal era la predicación del evangelio, donde Cristo no había sido anunciado. También, el haber concluido esta labor que realizó durante muchos años, por fin se le brinda la oportunidad a él de ir a Roma. Por último, antes de llegar a España, que él tiene que pasar primero por Roma, a los hermanos de Jerusalén, Pablo tiene un encargo de parte de los hermanos de Macedonia y Acaya, un servicio para sus hermanos en Jerusalén que se encontraban en Roma, y es llevarle una colecta, una ofrenda para los pobres de esta iglesia, como muestra no solo del agradecimiento de las bendiciones espirituales que tenían nuestros hermanos de Macedonia y Acaya, sino para ser agradecidos materialmente. Entonces, él tenía claro qué es lo que iba a ir a hacer a Roma. Él tenía que llevar una ofrenda. Él sabía que se le había impedido por la voluntad de Dios, pero ahora estaba claro que tenía que ir, llevar esta ofrenda. Él deseaba servir de esta manera y Pablo era el responsable de llevar a cabo esto. Entonces, aprovechando este motivo de Pablo, vamos a iniciar con los versículos de hoy, que los vamos a leer. Versículo 30 al 33. Dice así: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Voy a estar alternando también la Nueva Traducción Viviente en algunos versículos, por si no coinciden con la NBLA. Pablo no conocía la iglesia de Roma, pero deseaba ir con todo su corazón, con toda su fuerza. Con frecuencia realizaba planes para visitar Roma, pero se había impedido hasta este momento por la voluntad de Dios. Entonces aquí llegamos a esta antesala de la etapa final del capítulo 15. Pablo está concluyendo y necesitaba ir a Jerusalén, pero antes de hacerlo necesitaba hacer algo. Necesitaba de algo sumamente vital e importante para el creyente. Necesitaba la oración de sus hermanos para que él pudiera salir. Ese gigante de la fe, el mayor evangelista después de Cristo, este hombre maduro en la fe, necesitaba humildemente de la oración de sus hermanos. Por tanto, esta mañana mi interés es que a través de estos versículos, estos 4 versículos que estamos leyendo, de forma muy sencilla, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos entender aspectos prácticos para nuestra vida como creyentes. Y voy a empezar con el versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Entonces veamos palabras claves que hay aquí en este versículo. Hay un ruego encarecidamente, hay esfuerzo orando, hay una lucha en combate conmigo, por mí.
Él está haciendo una petición que implora una necesidad, una urgencia en la vida de Pablo. ¿A quiénes se la dirige? A sus hermanos. Aquí tenemos el primer aspecto práctico para nuestra vida, como el punto número 1. Necesitamos orar, hermano. Eso lo sabemos, porque es un imperativo. Pero también necesitamos las oraciones de nuestros hermanos. A simple vista, podemos pensar que esta petición nace en ese momento en el corazón de Pablo. Pero no es así. Y lo vamos a leer en el capítulo 19, el versículo 21 del libro de Hechos. Va a salir en la pantalla. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, recolectando la ofrenda, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Entonces observamos que este deseo genuino de Pablo no nace en ese momento. Ya había él previsto ir a Roma. Esto ya estaba planeado por parte de Pablo. Él deseaba visitar a sus hermanos, ya estaba en su corazón, pero para que Pablo pudiera movilizarse y recorrer este viaje necesitaba planificar, necesitaba orar, necesitaba depender del Espíritu Santo. Hermanos, se necesita tener un gran amor por Cristo y por su iglesia para recorrer aproximadamente 2,000 kilómetros caminando. Esa era la distancia que había entre Corinto, que era la capital de la provincia de Acaya, antigua Grecia, hasta Jerusalén. Eran 2,000 kilómetros, hermano. Pensemos y nos hacemos una pregunta. ¿Qué motivaba a Pablo a hacer estas cosas? Aparte de su llamado de predicar el evangelio, ¿qué lo motivaba? Romanos 1 nos da una respuesta. Romanos 1, versículo 10. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero detenerme. Estamos hablando del capítulo 1, versículo 10. Y yo voy a empezar la prédica con el capítulo 15. Ya estoy concluyendo. Estamos hablando que hubo mucho tiempo desde que Pablo estaba previsto, planificando esto, de ir a visitar a sus hermanos. Entonces, impartirle algún don espiritual. El don espiritual era charisma. La palabra charisma era un regalo, significaba regalo, una capacitación, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Una muestra de humildad genuina de Pablo. Él quería ser animado por sus hermanos, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Este hombre no solo llega a dar ánimo, no solo quería llegar a dar ánimo a los lugares donde él llegaba a predicar el evangelio, él quería también ser animado por sus hermanos. Esto debería de motivarnos a cambiar nuestra manera de pensar y actuar, cómo vemos la administración y la intencionalidad hacia nuestros hermanos. Porque no se trata solo de estar consumiendo la fe de nuestros hermanos, sino que también desarrollar la fe mutuamente a través de los medios o disciplinas espirituales que Dios nos ha dado en la iglesia. Para eso son los grupos pequeños, por ejemplo. Para eso son las reuniones ministeriales. Para eso son los talleres de matrimonios, las reuniones de jóvenes, de mujeres, de hombres, la cual muchas veces nosotros despreciamos por nuestros compromisos. Despreciamos por tener prejuicios porque en esas reuniones se atienden asuntos del corazón. Entonces ya estamos cansados de ver asuntos del corazón, donde surgen todos los males, todas las guerras. Cuando expresamos en estas reuniones nuestras luchas, nuestros temores, preocupaciones y testimonios, desarrollamos nuestra fe y la fe de los demás. Las oraciones que elevamos en estas reuniones o cuando se comunican a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, de grupos pequeños, son como un olor fragante a Dios, porque todos en un mismo sentir y comunión están orando, con un mismo propósito, un mismo objetivo. Pablo realizaba una obra misionera, porque estaba consciente de los beneficios que daba la comunión, pero también la oración. Y nos quiere enseñar algunos aspectos claves que son importantes. Nosotros oramos en la iglesia porque Dios quiere que le conozcamos a través de la oración. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de ¿quién? De Dios. Por eso oramos, porque queremos conocerle.
Y Él está activamente dispuesto a revelarse a nuestras vidas. También oramos porque es la forma de manifestar nuestra dependencia en Dios. Tenemos un sentido de autosuficiencia, hermano. Necesitamos recordar esto con mucha frecuencia. Creemos que podemos resolver todo, que no necesitamos a nuestros hermanos, mucho menos la oración de ellos. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Oramos porque Dios es soberano, para que su nombre sea glorificado. No solo de forma individual, sino de forma colectiva, como le hicimos hoy a las 10 de la mañana. La oración de muchos contribuye a que Dios sea glorificado. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Oramos porque buscamos armonizar nuestra voluntad, que muchas veces es pecaminosa, a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Hebreos 10:35 dice, por tanto, no desechen su confianza, por la cual tienen gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Oramos porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Hermoso. Dios usa, hablando del sufrimiento, como decía también John cuando estaba dirigiendo la alabanza, Dios usa el sufrimiento, consecuencia del pecado, para purificarnos. Pero también providencialmente Dios provee la oración, es decir, el medio para que nosotros expresemos nuestra necesidad, le conozcamos y Él al responder, ¿cuál sería nuestra respuesta? Le glorifiquemos. ¿Puedes entender cómo orquesta todo Dios? El sufrimiento no llega aislado, fortuito, no es algo exógeno para Dios. El sufrimiento llega para que le conozca, te rindas a Él, expreses tu oración, le conozca y después le glorifiques. Pero muchas veces nuestra mirada es bien corta. No vemos todo el panorama completo de Dios. Dice el versículo 31 para pasar al siguiente punto. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Supongamos lo siguiente. Supongamos que Pastor Hamilton hace un anuncio y nos dice que el próximo sábado vamos a tener servicio de evangelismo. Nos reúne, comunicamos todas estas cosas, nos reunimos como iglesia y nos dice el propósito, el plan. Y nos dice, vamos a ir a los diferentes lugares de Managua a predicar. Nos organizamos en grupo, alistamos el refrigerio, conseguimos transporte para las personas que no tienen vehículo. Y estamos listos, todo está bien. Creo que la mayoría de nosotros nos apuntaríamos a eso, al evangelismo, creo, ¿verdad? Todos estaríamos animados por esta actividad misionera, por la cual oramos en la cuarta petición, evangelismo. Pero Pastor Hamilton nos dice, miren, les voy a dar una última instrucción. Todos los lugares que vamos a ir a hacer evangelismo es una zona roja, con alta peligrosidad, delincuencia, robo y hasta asesinatos. ¿Y saben qué? No solo esto, estas personas nos están esperando con los brazos abiertos. Entonces podemos pensar y preguntar doctrinalmente, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la providencia de Dios? Todas nuestras definiciones teológicas. ¿Será que está siendo dirigido Pastor Hamilton por Dios? ¿Será que oró lo suficiente? Bueno, esta historia que está ocurriendo, que le estoy contando, una suposición, estaba ocurriendo en la vida de Pablo. Muchos en Judea, en Jerusalén, habían rechazado el evangelio y estaban preparados y esperando a Pablo en cuanto nomás llegara para atacarlo y matarlo. La cabeza de Pablo ya tenía precio.
Y los creyentes judíos que sí habían creído el Evangelio, aún no comprendían el estatus de estar en la presencia de Dios. Es decir, ellos no estaban de acuerdo de que los gentiles y los judíos tuvieran el mismo acceso a Dios. Por esta razón veían a Pablo con recelo, porque su ministerio estaba dedicado exclusivamente a los gentiles. Entonces existía la posibilidad de dos cosas: que los creyentes no aceptaran la ofrenda que él llevaba y ponía en riesgo la unidad de la iglesia, y que lo agarraran los demás y lo mataran. Pero aún así, Pablo decidió ir. El amor que él tenía por esta iglesia. Y aquí tenemos el segundo punto práctico. Hermanos, necesitamos orar, pero también servir con un corazón intencional a cualquier costo. Para Pablo esto no era un obstáculo ir a Roma. Sabía que lo iban a atacar. Sabían que su visita no sería bien recibida. Pero aún así deseaba ir con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Pregunto, ¿esa es la misma actitud que tú tienes? ¿Sabes que no solo debes orar? Cuando nos plantean o nos confiesan o nos comentan nuestros hermanos algunas luchas que tienen en el grupo pequeño, sabes que tenemos que orar por ellos. En algunas ocasiones sabes que tenés que movilizarte hasta cierta distancia para visitarlo. Sabes que requiere recursos. Sabes que requiere preparar tu corazón con la palabra. Y vas con altas probabilidades que la persona no te escuche, o que no apruebe tu ánimo, o simplemente que te rechace. Pero aún así lo haces sabiendo estas cosas. ¿Te mueves? ¿O simplemente quieres evitar estas cosas para no ser molesto ni desagradable para los demás? O bien, en el peor de los casos, quieres evitar salir de tu comodidad y mejor le chat por WhatsApp y le pongo la frase célebre: estoy orando por vos, hermano. Hasta ahí llegó tu amor. Estoy orando, ¿viste? Fielmente. Pero no te mueves. No gastas recursos. No inviertes los recursos que Dios te ha provisto para la obra de Dios. Porque la llanta ya está pelona. No tengo combustible con costo, voy a llegar hasta el viernes. Y en la comodidad. La oración siempre va acompañada de una obra intencional. Nunca la oración es pasiva. La oración siempre es activa. Requiere una obra, requiere una acción, requiere ser intencional, requiere acercarte a tu hermano, requiere preguntar cosas que son difíciles y que a veces incomodan. ¿Por qué estás así? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué no has orado? ¿Cómo vas con aquel tema? Pero esas cosas nos incomodan hacerlas. No querés fricción. ¿Cuál era el propósito o intención de todo esto que tenía Pablo? Pablo no solo quería llevar el dinero, deseaba que los creyentes de Jerusalén reconocieran el gesto de amor y bondad por parte de los hermanos de Acaya y Macedonia. Esa era la verdadera motivación. El dinero quedaba en segundo plano. Él llevaba la ofrenda, pero él quería que ellos crecieran en bondad, en humildad, en agradecimiento. Muchas veces nos vemos limitados y creemos que la única manera de ayudar o obrar a un hermano es con dinero. Y no es así. Yo puedo acercarme a mi hermano, orar juntos, y si él llora, yo lloro. Y si él está alegre con testimonio, alabando a Dios, yo también voy a estar alegre. Pero no requiere solo recursos, o no requiere tener una cita en la casa del café para orar y tener un tiempo mutuo de oración. Puedes estar en un parque, puedes sentarte en la banca de un lugar. Eso es lo de menos. A veces planificamos, somos tan esquemáticos que voy a agendamos todas las reuniones de los hermanos. Entonces no tengo espacio, hermano, ahorita, pero podemos mañana. Y el hermano está urgente, quiere orar por vos, quiere abrir su corazón. Pero nosotros estamos cómodos, no queremos. No sé si te has puesto a meditar con frecuencia. ¿Por qué los pastores y los ancianos nos animan mucho a orar por todos estos pasos de fe que hemos dado o tendremos que dar como iglesia? Saben, admiro mucho esto de ellos porque veo la fragilidad, la vulnerabilidad, la humildad, la paciencia que tienen para con nosotros. La dependencia que tienen del Señor para estas cosas. Son pecadores, son falibles.
Y ellos escuchan todas estas luchas que tenemos nosotros para que ellos puedan orar y tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo que afectarán toda la congregación. Eso es un peso muy grande. Tal vez nunca nos hemos acercado. ¿Cómo puedo estar orando por vos, Pastor Hamilton, Pastor Edgar, o a los ancianos, o a los demás pastores? Tienen un peso grande. Pero nosotros como creyentes, aparte de tener la semilla del pecado remanente en nuestro corazón, siempre nos quejamos. Siempre hay dudas de las decisiones. Hay descontento, hay desobediencia. No estoy de acuerdo con lo que me dijo Pastor Hamilton. No estoy de acuerdo con lo que me dijeron los ancianos. Es que fue muy duro. Es que no hubo amor, solo hubo verdad, no hubo gracia. No queremos ser aconsejados, no queremos ser pastoreados. Y por eso muchas veces el cristiano nominal se va de la iglesia. Y va a un lugar donde no puede dar rendición de cuentas, no le gusta que le pregunten nada. Y con el hecho de dar ofrenda, suficiente. Tomando esto, le veremos los últimos 2 versículos para aplicarlo a nuestra vida. Dice el versículo 32. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre. Y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Al inicio, que definí lo que era una paradoja, y después llegando al final de mis notas y a leer lo que Pablo estaba haciendo, yo pensé, este hombre era loco. Pero amaba a Cristo con todo su corazón. Sabe que va a morir, pero va alegre y contento. Con mucha paz en su corazón. Esto humilló realmente mi corazón y espero que humille el tuyo. El punto número 3 es, necesitamos orar, pero también hacer la voluntad de Dios con un corazón contento. Solo Cristo puede dar esta esperanza en nuestras vidas. Solo Cristo es la fuente de verdadera paz. Y quiero que escuchen muy bien hoy, hermano de la iglesia y también visita. Ninguna de las cosas materiales, bienes, cuenta bancaria, profesión, trabajo, estado, gobierno, ninguna de todas estas cosas que Dios ha provisto para nuestro beneficio pueden darnos paz y esperanza. Ninguna. No te engañes. Ninguna de estas cosas puede darte paz. Dios en su voluntad, a través de su gracia común, nos ha dado todas estas cosas, pero también estos recursos al final se van a deteriorar. Son efímeras. Y nos daremos cuenta que solo Cristo es el único que puede dar alegría y contentamiento al corazón del hombre. Espero que puedas verlo así. Al inicio les decía que Pablo emprendería este viaje y tuvo que orar, tuvo que planificar, definir objetivos o propósitos y priorizar. Y aunque todas estas cosas son meramente humanas, las hacemos en todos nuestros ámbitos o esferas de la vida, Dios en la vida de sus hijos orquesta todas estas cosas. Es impresionante para que se haga su voluntad por encima de todo. Pablo estaba consciente de la providencia de Dios, que le había impedido muchas veces que viajara. No solo una, sino varias veces a sus hermanos de Jerusalén. Pero eso no le eximía a él que pudiera planificar, que pudiera definir objetivos y priorizar. Y se los voy a demostrar en el capítulo 15, versículo 23. Miren lo que dice aquí. Ahora que terminé mi trabajo en esta región y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando, planificando, viajar a España. Cuando lo hago, me detendré, todo eso bien medido, en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Hay muchas claves, palabras que nos determinan o nos resumen que Pablo no iba al azar, de pronto se levantaba y bueno, voy a ir a evangelizar al mercado de Roberto Wembe. Dios me va a ayudar, aquí tengo el mensaje. No, voy a ir a evangelizar a tal lado. No es así. Se planifica, se depende de Dios, se establecen objetivos, se prioriza.
Un elemento importante en la vida de todo creyente que cumple y obedece el llamado divino de Dios es la prudencia en todos los planes de su vida. En todos los planes de su vida. Es la prudencia. La planeación sensible y cuidadosa en el pueblo de Dios debe ser parte de su madurez. Y esto, como puede parecer, no indica no confiar en la providencia de Dios. Yo puedo planificar y pongo todas estas cosas en manos de Dios, confiando en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Cristo nos brinda un ejemplo a través de una pregunta retórica de lo que significaría el costo de ser un discípulo de la siguiente manera. Miren la planificación acá. Lucas 14, versículo 28. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Cada paso del creyente debe ser cuidadoso y planificado, poniendo todas estas cosas en manos de Dios, quien puede, quien tiene todo el derecho y autoridad de llevar a cabo o alterarlo para los fines y propósitos divinos. Podemos planificar, podemos tirar los dados, pero Dios es el que decide en su consejo. Y eso no significa que está mal, que el consejo de Dios es malo. El consejo de Dios va a prevalecer por encima de tus deseos. Después, quisiera hacer una pregunta también acerca de esto. Si estamos planificando, ¿estamos orando realmente con propósito en nuestra vida? ¿Estás planificando? ¿Estás pidiendo consejo, hermano? ¿Te estás acercando a tus hermanos para pedirle consejo y que puedan estar orando por tus próximos pasos de fe? Ya sea en un emprendimiento, en un viaje, en un trabajo, en el matrimonio. No sé, ¿te estás acercando? ¿O simplemente estás creciendo en tu sabiduría, pero de tu propia opinión? Después de orar, después de definir objetivo y propósito, en este caso Pablo tenía la tarea de llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén para suplir las necesidades. Por último, priorizó. Para Pablo su prioridad en lugar de dar las ofrendas, era ministrar a los hermanos, unos a otros. Voy a llevar la ofrenda, pero mi prioridad es ministrar. Y esta es nuestra verdadera recompensa, realmente, hermano. Nosotros podemos ayudar económicamente, como lo había hecho, pero esto no es la prioridad. El apóstol Pedro, durante el ministerio de Cristo, preguntó e ilustró la verdadera recompensa del creyente a través del siguiente pasaje. Mateo 19, versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Esto es posterior a la situación del joven rico, que no quiso abandonar sus bienes. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino del cielo. Entre al reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, y hizo una pregunta muy válida. No fue una pregunta grosera o fuera de lugar. Fue muy válida, fue genuina. Y preguntó, le dijo Pedro al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Todo es todo, hermanos. Ellos eran pescadores. Él trabajaba con su hermano Andrés. Y cuando Cristo le hizo el llamado, él lo dejó todo, dejó las redes. Eso era su bienestar económico. Era todo en ese momento. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes han sido mis seguidores, también se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es en el estado futuro, en el estado eterno. Y todo lo que haya dejado, el que haya dejado casas o hermanas o hermanos o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. No solo se trata de un tema económico, incluye a veces hasta un familiar. Ese es el costo de seguir a Cristo, pero tendrá recompensa.
aquí y en la vida eterna. La satisfacción que realmente tendremos y disfrutaremos será una recompensa temporal y eterna, pero siempre habrá gratificación aquí por hacer la voluntad de Dios, principalmente con nuestros hermanos. Siempre va a haber. Como iglesia, Cristo nos está llamando a orar y servir, haciendo su voluntad con gozo, con alegría, con complacencia en Dios. Eso implica gastar recursos, eso implica moverte grandes distancias. Eso implica prepararte muy bien, orando, leyendo, para tener las palabras adecuadas y la guía del Espíritu Santo y hablar con esa persona. Pero no es a través de un WhatsApp. El WhatsApp no tiene convicciones ni sentimientos. El WhatsApp es un medio de comunicación, no es un medio de evangelismo, no es un medio de administración, de comunión mutua. Si bien estamos todos organizados como grupo, pero el WhatsApp no tiene sentimientos, emociones, convicciones, fe. Para finalizar, ¿cuáles eran las peticiones de Pablo? ¿Las recuerdan? ¿Creen ustedes que Dios las respondió? Sí, Dios las respondió, pero no como Pablo las había anticipado. Leamos Hechos 21. Bueno, la primera petición de Pablo era ser librado. Eso lo van a encontrar en Hechos 21. ¿Ser librado de quiénes? De los que querían asesinarlo, de los que no estaban de acuerdo que él predicara el evangelio a los gentiles. Entonces, en Hechos 21 se relata que muchas veces quisieron matarlo. Una turba lo arrastró sacándolo del templo, pero Dios a través de los soldados le impidieron que le quitaran la vida. Quedó custodiado y arrestado, lo encadenaron, se defendió ante el pueblo, ante el Sanedrín, otra vez complot contra él. Lo enviaron ante Félix, el gobernador, se defendió. Festo también lo juzga y después Pablo apela ante el César usando su ciudadanía romana. Todo esto, del capítulo 21 al 27, todo esto atravesó Pablo, defendiéndose, encadenado, arrestado, golpeado. También el rey Agripa quiere conocer a este gran hombre. Festo le dijo, loco. Agripa le dijo que por poco lo convencía. Y por último es enviado a Roma a entregar la ofrenda y ministrar. Se cumplió lo que Pablo estaba pidiendo, pero no a través de los medios que él creía o anticipaba, sino a través de la voluntad de Dios. No solo eso, es impresionante. Él llega, entrega la ofrenda y todo lo que pasa ahí a las diferentes personas a las cuales él ministra. Y les voy a presentar Filipenses capítulo 4, versículo 13. Miren qué hermoso aquí. Eso se lo saben de memoria, ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miren el 14, lo siguiente. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, es decir, en Romano al inicio, en Hechos, después que partí de Macedonia, donde recolectó la ofrenda, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Cómo llegó eso ahí? Entre toda la cronología de Pablo, que estuvo con Festo, con Agripa, y apeló al César, él predicó el evangelio. El César no creyó, por supuesto, pero los de su casa escucharon. ¿Quiénes eran? No lo sé, pero esa fue la providencia de Dios. Y el evangelio llegó, y aquí él los está saludando. Él llegó ahí, pasó todo esto, pero el evangelio llegó. Entonces nosotros no sabemos cómo va a llegar el evangelio. Nosotros tenemos que ir y hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes se van a salvar? No lo sé. ¿Cómo va a llegar el medio de la predicación? No lo sé. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero ser un medio e instrumento para llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. Amén. Esa era la voluntad de Dios. Llevar el evangelio también a los de la casa del César. Pero nunca pensamos en lo que leímos, que la casa del César iba a encontrar salvación. Como aplicación final, amado hermano, ¿cuáles son tus prioridades como creyente y miembro de la iglesia local? ¿Estás buscando las cosas de Cristo más que tu propia voluntad? ¿Tiene Cristo y su voluntad una preeminencia en tu vida? Solo tú lo sabes. Yo no conozco tu corazón. Gracias a Dios no lo conozco. Porque con costo puedo con el mío.
Pero yo te invito a que vengas, pongas tu oración, planes a Dios para que Él haga su voluntad y no la nuestra. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el tiempo que pudimos hoy escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, por el consejo que se nos revela a nuestros corazones, la necesidad profunda que tenemos de ver la oración como un medio de expresar todas nuestras necesidades, pero también las necesidades de mis hermanos. Yo necesito orar por mi corazón, pero también por las necesidades de mi hermano, Señor. Por favor, ayúdame a mis hermanos, a la iglesia. Ayuda hoy a la visita, mi Dios, para que pueda entender que la voluntad de Dios es que ellos se arrepientan, conozcan su consejo y vengan a Cristo. Ningún plan, Señor, separado de ti va a prevalecer. Ningún plan separado de ti va a llevar contentamiento y alegría, porque solamente en Cristo y su voluntad el hombre podrá ser completamente lleno y satisfecho. Oro por la iglesia, mi Dios, para que pueda ser humilde y crecer en esta área que hoy tú nos has llamado. Dios, por favor, ayúdanos a ver la necesidad de comunión unos a otros como un regalo tuyo, el cual podemos disfrutar hasta que tú regreses. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.